Hola a todos y todos mis estudiantes de grado octavo del Colegio Nueva Colombia. Bueno, vamos a trabajar la guía número 2 del segundo periodo. La idea es que ustedes aquí en sus comentarios me dejen dudas, inquietudes para ir aclarando el proceso de la solución de los trabajos que vienen a partir de la guía número 2. Entonces, entremos en materia, muchachos. La guía número 2 es la que estamos resolviendo en esta semana, la semana del 18 al 22 de mayo, pero esta guía es como la referencia que vamos a manejar para los trabajos que vienen de la última semana de mayo y la primera semana de junio. No olviden que ustedes me envían sus correos, sus trabajos al correo, que el trabajo lo pueden realizar en el cuaderno, le toman foto, que sea una imagen clara, que se distinga el contenido, me la envían al correo. No olviden escribir en asunto, siempre escriban nombres y apellidos completos y el grado. ¿Listo? Bueno. En esta guía lo primero que tenemos es un recorderis del tema que venimos trabajando desde comienzo de año, que es uno de los géneros literarios más importantes, el género narrativo o la narración. Entonces, resulta que vamos a entrar en una aventura en este segundo periodo, que es la de crear un cuento. Vamos a escribir nuestro propio cuento. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración corta, es una narración breve. Entonces, como vamos a escribir nuestro cuento, vamos a tener en cuenta que toda narración tiene un espacio, esos son los elementos. O sea, ¿qué necesitamos para hacer nuestra narración? Los elementos, que son espacio, que es donde ocurren los hechos, el lugar donde ocurren los hechos, tiempo, que es cuándo, en qué época ocurren los hechos o cuánto duran los hechos, si duran horas, semanas, meses, años. También tenemos que tener, obviamente, un narrador. ¿Quién cuenta la historia? Ese narrador puede ser en primera persona, o sea, cuando yo cuento algo que me ocurre, ¿sí? O en tercera persona, cuando cuento la historia que le ocurren a otros, a él, a ella, a ellos. También tengo un argumento, la trama, lo más importante, ¿sí? Los hechos más importantes que se narran, ese es el argumento. Y obviamente para que sea una narración debe tener unos personajes. Entonces manos a la obra y a escribir nuestro cuento. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a escribir nuestro cuento. No olvidemos que nuestro cuento debe tener narrador, personajes, tiempo, espacio y acciones, que son nuestros elementos. Y como ustedes ya saben, todo cuento tiene inicio, o sea, son las partes del cuento, inicio, nudo y desenlace. ¿Listo? Empezamos nuestro cuento presentando el lugar, los personajes, luego esos personajes se ven comprometidos en unos hechos y luego ellos mismos solucionan esos hechos y llegamos al fin. Bueno, tenemos que estas semanas ya estoy recibiendo los trabajos de ustedes, algunos muy bonitos, otros por mejorar, pero bueno, ahí vamos. Los invito a que sigan explorando su bacanería, en especial el programa Subacuentería, Cuentos en Cuarentenados, porque corresponde a la temática que venimos trabajando, ¿no? Si estamos trabajando narrativa, el cuento es una narración corta, entonces pues les recomiendo seguirnos en su bacanería, seguir el programa de cuentos. Las actividades, bueno, el mapa conceptual con los elementos del cuento narrado. En su Acuentería capítulo 2 encontramos que el profesor Fernando nos narra un cuento de Gabriel García Márquez titulado Un proyecto de cuento. Si de pronto ustedes no pueden entrar al link, busquen el cuento titulado un proyecto de cuento y con el contenido de ese cuento ustedes hacen su mapa conceptual, ¿vale? Es decir, me cuentan los elementos, quiénes son los personajes, qué es la señora que tenía hijos, a los hijos les ocurrió algo, a la gente del pueblo le ocurrió algo, y esto ustedes van a completar su mapa conceptual con los elementos del cuento que se narró en su Acuentería. ¿Listo? Bueno, lo del análisis de la noticia, ustedes ya saben, lo venimos haciendo desde comienzo de año. No olviden que me agreguen por favor la foto de la noticia de actualidad que ustedes han leído, que están leyendo,
para tener en cuenta que sobre esa noticia de actualidad es que ustedes me completaron la información, titular, idea principal. Bueno, en eso no voy a hacer tanto énfasis. Si ustedes tienen preguntas, pues me las dejan aquí al final. Aquí es donde me voy a detener bastante. A partir de esta semana, del 18 al 22, estamos trabajando la guía 2, esta guía que aparece en este video. Y de aquí en adelante vamos a trabajar las guías referentes a una convocatoria que se hace a nivel nacional. Bueno, así a nivel nacional en varias ciudades, en este caso en Bogotá. La convocatoria se llama Bogotá en 100 palabras. Por eso les decía que vamos a escribir nuestro cuento. Vamos a crear nuestro propio cuento. Entonces, para eso, vamos a ir aquí a la convocatoria, ¿sí? Y vamos a empezar a explorar. Ese es nuestro trabajo de aquí en adelante, explorar en qué consiste Bogotá en 100 palabras. Aquí tenemos que envía tu cuento aquí. Todavía no vamos a enviar nuestro cuento. Hasta ahora solamente vamos a empezar a producir nuestro propio cuento. A tener como punto de referencia que es un cuento corto. ¿Por qué? Porque dice que la convocatoria es Bogotá en 100 palabras. Es decir, que nuestro cuento no va a superar las 100 palabras. ¿Ya? Entonces vamos a escribir un cuento corto. Otro punto a tener en cuenta es que los hechos, acontecimientos tienen que tener relación con Bogotá, ¿sí? Pueden suceder en Bogotá, se pueden tener lugares de Bogotá, nosotros vivimos en Bogotá, es decir, de una u otra forma, historias de amor, de despecho, cosas que sucedan en la ciudad de Bogotá. Ese es nuestro punto de referencia, que es un cuento corto, porque no debe superar las 100 palabras, y que es un cuento que se desarrolle en la ciudad de Bogotá. Entonces vamos a empezar a explorar. Esa es la tarea de aquí en adelante. Vamos a explorar la página de la convocatoria. Ahí encontramos, pues, esa es la tarea que ustedes tienen. Más adelante yo se las enviaré en la guía. Van a explorar, van a leer, yo les mandaré preguntas que verifiquen que ustedes sí me leyeron en qué consiste la convocatoria, cuáles son las categorías, las preguntas frecuentes que se dan, las dudas que se dan acerca de la convocatoria. Sobre eso va a ser la siguiente guía. También en esa página encontramos los cuentos ganadores de las convocatorias anteriores. Entonces, importante que leamos esos cuentos que son nuestro punto de referencia. Si otro joven lo pudo hacer, no necesitamos ser famosos para escribir, simplemente darnos a la tarea de escribir. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, exploramos Bogotá en 100 palabras y manos a la obra y a producir nuestro propio cuento. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a empezar a hacer a partir de esta guía número 2. ¿Listo? Bueno, entonces, la finalidad de este video y del trabajo que vamos a empezar a partir de la guía número 2 es producir nuestro propio cuento. Cada uno de nosotros va a crear un cuento que obviamente de nuestra propia autoría, es decir, de la propia autoría de cada uno de ustedes. Rápidamente voy a darles unos consejos básicos para que empecemos la escritura de nuestro cuento. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro cuaderno de español o nuestra libreta o una hoja y esfero y empezamos con la lluvia de ideas, es decir, sobre qué quiero escribir, en dónde voy a ubicar, qué personajes voy a usar, en dónde voy a ubicar esos personajes. Es decir, empiezo a definir nuestros elementos de la narración, nuestros elementos del cuento. Eso es lo primero. Lanzo la lluvia de ideas, no hay problema, vamos a hacer borradores. El proceso de escritura requiere de escribir, reescribir, leer, releer, y todo eso es a base de la elaboración de nuestros borradores. Entonces, básicamente empezamos con la lluvia de ideas. Bueno, acá dice que nos concentramos en un personaje principal, pues nuestro cuento va a ser corto. Recuerden que no debe superar las 100 palabras.
También, pues, que a esos personajes les debe ocurrir algo, que es la trama, es el argumento, ¿qué les ocurre? ¿Sí? ¿Qué problemática tienen que solucionar? Luego, entonces, tenemos, bueno, sobre qué gira esa trama, pues ponerle obviamente algo de emoción. Debemos tener en cuenta que nuestro escrito, nuestra narración va a tener un inicio, nudo, que es la trama donde ocurren las problemáticas, y esa trama debe llegar a un término, ya sea feliz o el final lo escoges como quieras. Como les decía, la escritura es un cuento de elaborar varios borradores. Este es el trabajo en el que vamos a empezar a trabajar, valga la redundancia. Ahí es donde vamos a empezar ahorita, a producir nuestro propio cuento. Listo, eso es, vamos a hacer el proceso de creación literaria. Me encanta esta imagen. Tenemos que escribir, leer, volver a escribir, porque pues el producto que ustedes me van a enviar a mi correo, que obviamente les voy a ayudar a revisar, a corregir, es ya un producto, no es el borrador, no es el primer borrador, ya es un borrador corregido por ustedes mismos, donde ustedes han trabajado primero su lluvia de ideas, diseñaron su primera estructura de cuento, utilizaron signos de puntuación, lo leyeron varias veces. Pídanle también el favor a la mamita, a quien esté por ahí cerca, que lo lea, ¿sí? Hagan ese ejercicio antes de enviarme el cuento. Luego, cuando ustedes ya estén más o menos convencidos de que tienen un cuentito, ahí sí entramos en el proceso de revisión para llegar a nuestro fin, que es participar en la convocatoria y, por qué no, llegar a ser finalistas de este concurso. Cuando ustedes exploren, se van a dar cuenta que hay buenos premios. Igual no lo hacemos por los premios, lo hacemos por enriquecer nuestro proceso de producción literaria. Entonces, eso es, muchachos, a escribir. Vamos a coger nuestro cuaderno y vamos a empezar nuestros borradores. Aquí en este video me dejan sus inquietudes por correo. Les estaré haciendo llegar pues la información para las guías que siguen, la guía 3, que es igual seguir explorando Bogotá en 100 palabras, y que ustedes empiecen su producción, su creación. Recuerden, el cuento que van a crear es un cuento corto, es decir, no va a superar las 100 palabras, que es un requerimiento de la convocatoria. Ese cuento va a tener obviamente un título y, como punto esencial, debe tener relación con nuestra ciudad, con Bogotá. ¿Ya? Esos son como los 3 aspectos esenciales para poder participar en la convocatoria. Ya toda la información ustedes la van a encontrar ya saben, en Bogotá en 100 palabras. Y entonces nos estaremos comunicando. Esta es una asesoría microclase. Ánimo y a escribir. Escribir no es difícil, es un proceso que nos permite, es más, desahogarnos y comunicarnos, que es nuestro fin último, mejorar nuestra comunicación. Entonces, manos a la obra y mucha suerte con eso.